Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Voy a ver el tema de trabajo, energía, potencia y eficiencia en sistemas mecánicos para la materia de la energía en los procesos de la vida diaria. Vamos a empezar con esto. Trabajo, energía, potencia y eficiencia en sistemas mecánicos. Bien, bueno, pues esta presentación educativa va a ser dirigida a estudiantes de física del curso de la materia que acabo de mencionar, la energía en los procesos de la vida diaria. Bueno, esta sección establece el contexto y la formalidad necesaria para una comprensión profunda de los temas tratados. Ok, vamos a ver los objetivos de aprendizaje. Primero, evaluar la eficiencia. Aquí, bueno, la comprensión de estos conceptos permitirá a los estudiantes evaluar la eficiencia de distintos sistemas mecánicos, facilitando una mejor toma de decisiones en su vida diaria y profesional. Aplicación práctica. Bueno, los estudiantes o alumnos aprenderán a identificar y aplicar los conceptos de trabajo y energía en actividades cotidianas, lo que les ayudará a comprender mejor su entorno. Desarrollo de habilidades. El desarrollo de habilidades para la resolución de problemas fortalecerá su capacidad de análisis y pensamiento crítico, habilidades necesarias en su formación académica y futura carrera. Bien, vamos a definir trabajo en lo que es física. Ok. El trabajo se define como el producto de la fuerza aplicada a un objeto y la distancia que éste recorre en la dirección de dicha fuerza. Esta relación se expresa matemáticamente mediante la fórmula, aquí bueno, W que va a ser trabajo, igual a fuerza por distancia, donde W representa el trabajo realizado, F es la magnitud de la fuerza y D es la distancia recorrida en línea recta, en la dirección de la fuerza. Eso es muy importante, en la dirección de la fuerza. La comprensión de este concepto es fundamental para analizar el movimiento y la energía en sistemas mecánicos. A ver, aquí sí vamos a hacer un paréntesis. Entonces estamos definiendo como trabajo igual a fuerza por distancia. Para comprender un poco este concepto, imaginemos aquí un cuerpo. ¿Sí? Ya sea que yo lo empuje o lo jale, y aquí le estamos aplicando una fuerza, en este caso lo estoy jalando, le aplico una fuerza. Pasa un determinado tiempo y ese cuerpo yo lo logro desplazar, en este caso, en el sentido y dirección de la fuerza. Por lo que si el cuerpo se mueve en la dirección de la fuerza, se estará realizando un trabajo. ¿Sí? Eso es muy importante. Ahora, si el trabajo se mueve en el mismo sentido de la fuerza aplicada, pero si el cuerpo se mueve en el sentido de la fuerza aplicada, es un trabajo positivo. Si se mueve en sentido contrario a la fuerza aplicada, es un trabajo negativo. Bien, aquí aclarar las unidades. Hay que recordar que la fuerza se mide en newtons. Vamos a medir la fuerza en newtons en el sistema internacional. La distancia la vamos a medir en metros. Vamos a medir distancia en metros. Aquí. Y lo que es W, que en este caso es el trabajo, pues estaríamos hablando de newtons por metro, pero si multiplicamos newtons por metro nos da la unidad de trabajo o de energía que es el joule. Bueno, y entonces tenemos que el trabajo lo vamos a medir en joules. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué ocurre cuando nosotros aplicamos la fuerza? Aquí te voy a poner un ejemplo del cuerpo con un cierto ángulo de inclinación como la que te estoy poniendo aquí. Esto es típico como cuando típicamente nosotros jalamos una maleta en el aeropuerto cuando andamos de viaje. Nosotros aplicamos la fuerza de esta forma, inclinada con un ángulo de
inclinación. Aún así, nuestro cuerpo, bueno, se va a desplazar, en este caso, de manera horizontal. Cuando esto ocurra, nuestra fórmula para calcular el trabajo, simplemente le vamos a agregar el factor de coseno del ángulo. Va a ser fuerza por distancia y por el coseno del ángulo. Entonces, eso vamos a hacer cuando la fuerza se aplique con un ángulo de inclinación. Bien, pues toma nota hasta aquí. Vamos a continuar. Ok, bueno, aquí nos está dando una aclaración esta presentación. Vamos a analizarla. Si la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido, entonces el ángulo es 0 grados. Luego el desplazamiento queda, bueno, aquí ya nos lo están diciendo, ¿no? Estamos aplicando aquí una fuerza a este cuerpo, se desplaza digamos, tiene aquí un desplazamiento, en este caso a la derecha, y en este caso sería trabajo igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo, aunque como el ángulo es 0 grados, pues el coseno de 0 grados es 1. Por lo tanto, pues sería trabajo igual a fuerza por distancia. Bien. Ejemplos cotidianos donde se realiza trabajo. Levantando una caja pesada, empujando un carrito de compras, arrastrando un objeto pesado, subiendo una pendiente, transportando una mochila. Bien, aquí voy a hacer una pausa en la presentación y voy a resolver algunos problemas que involucran trabajo en física. Calcular el trabajo realizado por una fuerza de 200 newtons al desplazar 2 metros un cuerpo a la derecha para cada uno de los siguientes incisos. Bien, vamos a empezar con este inciso de aquí. Tenemos este cuerpo cuyo, pues, no nos dan el peso, pero bueno, no nos interesa, pero sí sabemos que la fuerza que se le está aplicando es de 200 newtons. Y aquí estamos viendo cómo después de aplicar la fuerza, el cuerpo se ha desplazado 2 metros a la derecha. En este caso, sí, como nos podemos dar cuenta, la fuerza está en la misma dirección y sentido que el desplazamiento. Entonces, en este caso, simplemente vamos a aplicar la fórmula de esta manera, ya de la forma más simple, fuerza por distancia. Entonces, trabajo va a ser igual a una fuerza de 200 newtons multiplicado por un desplazamiento de 2 metros. Y vamos a multiplicar 200 newtons por 2 metros. Y esto nos daría un trabajo de 400 joules. Listo, tenemos el primer inciso. Vamos a ver el segundo inciso o la segunda situación. Aquí se está aplicando la misma fuerza, o sea, la magnitud de la fuerza sigue siendo 200 newtons, esa no cambia, pero ahora tiene un ángulo de 25 grados con respecto a la horizontal. Entonces aquí, de todas formas, nuestro cuerpo se está desplazando hacia la derecha 2 metros. Entonces vamos a resolverlo. En este caso, como ya tengo un ángulo de inclinación, simplemente la fuerza o el trabajo va a ser igual a fuerza por distancia y por este factor que es coseno del ángulo, que en este caso vale 25 grados. Entonces, trabajo va a ser igual a fuerza, que son 200 newtons, multiplicado por la distancia, que son 2 metros, y por el coseno de 25 grados. Efectuamos esa operación en una calculadora y nos da 362,52 joules. Y bueno, nos vamos a la última situación, que es un poquito absurda, pero bueno, aquí pues estamos viendo cómo se está aplicando la fuerza verticalmente hacia arriba, pero nuestro cuerpo se desplaza 2 metros hacia la
derecha. Entonces, en esta ocasión, la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares entre sí, es decir, el ángulo sería de 90 grados. Cuando eso ocurre, el trabajo realizado es cero. Cuando la fuerza aplicada y el desplazamiento son perpendiculares, el trabajo realizado es cero. ¿Por qué? Porque si yo utilizar esta fórmula que está aquí, fuerza por distancia y por el coseno de 90, el coseno de 90 grados es cero. Entonces, pues prácticamente fuerza por distancia y por cero, pues da cero. Entonces, en este caso, simplemente no se realiza ningún trabajo. El trabajo realizado es cero. Bien, pues aquí tenemos este ejemplo que yo creo que es bastante claro de cómo se aplica la fórmula de trabajo en la materia de física. Voy a continuar con la presentación. Por favor, toma nota hasta aquí, pausando el video. Bien, vamos al concepto de energía y potencia. La energía se define como la capacidad de realizar trabajo o de realizar un trabajo, siendo fundamental en todos los procesos físicos. La potencia, por otro lado, se refiere a la rapidez con la que se realiza ese trabajo. O sea, en pocas palabras, es qué tan rápido se realiza un trabajo. Mientras más potencia, pues más rápido se realiza el trabajo. Las fórmulas claves son energía igual a trabajo, donde E representa la energía y W el trabajo realizado. Y potencia es igual a trabajo sobre tiempo, donde P es la potencia, W es el trabajo y T es el tiempo empleado. Aquí, bueno, vamos a aclarar un poquito cómo se trabajan estas fórmulas. Vamos a ser un poquito más explícitos con esto. Y bueno, entonces aquí nos dice que energía es igual a trabajo, o sea que la energía la vamos a medir en joules. Esta parte pues no la vamos a tocar, simplemente vamos a medir cualquier tipo de energía en joules en el sistema internacional. Y vemos que potencia es igual a trabajo dividido entre tiempo. ¿Sí? Bueno. Aquí para lo que es potencia, hay que aclarar lo siguiente. Vamos a ponerte P, va a ser igual a potencia, y la potencia la vamos a medir en watts en el sistema internacional. W, pero en esta ocasión es de watts. ¿Cómo se escribe watts? A ver, te lo escribo aquí abajito, watts. Así vamos a escribir watts, pero su abreviación es W mayúscula. ¿Sí? Esta otra W ya vimos que es trabajo. Aquí mucho cuidado con no confundir las letras. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque es work en inglés, que ya vimos que se mide en joules. Y en este caso, T minúscula, que es el tiempo, que lo vamos a medir en segundos. Cuando tú divides joules entre segundos, obtienes watts. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la clave para lo que es la potencia mecánica. Sin embargo, hace ratito vimos también que potencia, o más bien este trabajo, ya vimos hace rato que trabajo es fuerza por distancia. Entonces, yo puedo reemplazar ese trabajo por fuerza por distancia también. Entonces, la potencia puede ser igual a trabajo, que es fuerza por distancia, dividido entre tiempo. Recuerda, la fuerza se mide en newtons, la distancia en metros y el tiempo en segundos. Pero hemos visto también en lo que es cinemática, en lo que es el movimiento de los cuerpos, que distancia entre tiempo da velocidad. Entonces también podemos decir que la potencia podría ser calculada multiplicando fuerza en newtons por velocidad en metros sobre segundo. Entonces aquí tendríamos prácticamente, pues en base a este análisis, tres fórmulas para calcular lo que es potencia. ¿Sí? Bien, vamos a continuar y pues voy a aprovechar para resolver algunos problemas de potencia. Calcular la potencia de una grúa que es capaz de levantar 30 bultos de cemento hasta una altura de 10 metros en 2 segundos. Si cada bulto tiene una masa de 50 kilogramos. Bien, aquí primero vamos a anotar lo que son los datos. Vamos a poner nuestros datos. Y tenemos 30 bultos de cemento y cada uno tiene una masa de 50 kilogramos. Entonces vamos a obtener primero lo que es la masa total
la masa total pues sería multiplicar los 30 bultos por los 50 kilogramos. Si efectúo ese producto, pues me daría una masa total de 1500 kilogramos. Bien. Ahora, la altura a la cual se va a elevar, vamos a ponerle h de altura, ¿sí? Van a ser 10 metros. Y el tiempo va a ser de 2 segundos. ¿Y qué queremos calcular nosotros? La potencia. Bien. Hace ratito aquí en esta presentación vimos que potencia es igual a trabajo dividido entre tiempo. Sin embargo, también vimos que trabajo es lo mismo que fuerza por distancia entre tiempo. Entonces, nos conviene a nosotros, para este problema, utilizar la fórmula así: potencia igual a fuerza por distancia entre tiempo, por los datos que tenemos. Si nosotros tenemos la distancia que son de 10 metros, la altura es la distancia a la cual se va a elevar, tenemos el tiempo y lo único que me está haciendo falta es la fuerza. Sin embargo, en este caso aquí hay que aclarar una cosa: la fuerza que debe desarrollar la grúa, ¿sí? Para elevar en este caso los 30 bultos de cemento, ¿sí? La fuerza que aquí ya de cuenta que están los, imagínate aquí los bultos, tú imagínate aquí 30 bultos, tiene que ser igual a el peso de dichos bultos de cementos para que esto suba a velocidad constante. Entonces, teniendo eso en cuenta, la fuerza que desarrollará la grúa, pues tiene que ser igual al peso de los 30 bultos de cemento. Sin embargo, yo no tengo el peso, tengo la masa. Hay que aclarar que masa no es lo mismo que peso. La masa es la cantidad de materia, se mide en kilogramos, y el peso es una fuerza dirigida hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Y es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces vamos a calcular el peso, ¿sí? Primero que nada. Bueno, entonces aquí vamos a poner la fórmula. Le voy a poner esta vez la palabra peso para que no tengamos muchas veces la letra W. Sabemos que peso es masa por gravedad. Anotamos aquí la aceleración de la gravedad, dado que este problema involucra otros conceptos previos. Ahí está. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí vamos a poner lo que va a ser sustitución y resultados. Bien, calculo el peso de los 30 bultos. En este caso estamos hablando de multiplicar 1500 kilogramos por la aceleración de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Efectuamos ese producto y vamos a ver cuánto es el peso. 14,700 newtons. Ahí está. Ahora vamos a calcular la potencia. Ya dijimos que el peso es lo mismo que la fuerza que desarrolla la grúa. Entonces, este peso de 14,700 newtons va a ser esta fuerza que está aquí en la fórmula de la potencia. Entonces, sería 14,700 newtons. Estamos sustituyendo en la fórmula de potencia por la distancia, que es la altura, en este caso, 10 metros, y esto va a ser dividido entre el tiempo que tarda en efectuarse. Entonces, la potencia va a ser igual a, agarramos aquí la calculadora, 73,500 watts. Y ahí tenemos la potencia de la grúa. Bien, toma nota hasta aquí porque voy a continuar. Pausa el video. Calcular el tiempo que requiere un motor de un elevador cuya potencia es de 37,500 watts para elevar una carga de 5,290 newtons hasta una altura de 70 metros.
Bien, vamos a anotar los datos. Vamos a poner la potencia, en este caso del motor del elevador, 37.500 watts. Anotamos lo que es la carga. La carga es el peso, pero el peso va a ser la fuerza que se va a imprimir. Entonces, pues ya le pongo F de fuerza, que van a ser 5.290 newtons. Y la altura a la cual va a ser levantada dicha carga, pues vamos a ponerle distancia. Es la altura en este caso, que son 70 metros. ¿Y qué quiero en este problema? Quiero el tiempo en segundos. La fórmula de la potencia, como a mí me conviene trabajarla, en este caso por los datos, pues sabemos que es trabajo sobre tiempo, pero trabajo es fuerza por distancia. Lo hemos visto en esta presentación. Entonces, trabajo que es fuerza por distancia entre tiempo. Pero a mí me conviene el tiempo, ¿sí? La fórmula me sirve para calcular potencia, pero yo ya tengo la potencia. Lo que mi problema me pide es tiempo y el tiempo lo tengo aquí. Entonces, tengo que despejar el tiempo, que es muy importante que sepas despejar. Entonces, vamos a hacer el despeje acá en esta columna. Tiempo está dividiendo, pasa al primer miembro multiplicando. Entonces va a ser potencia multiplicado por tiempo, va a ser igual a fuerza por distancia. Potencia está multiplicando al tiempo, pasa dividiendo. Entonces tiempo va a ser igual a fuerza por distancia. Todo esto entre la potencia. Ahora sí, vamos a sustituir aquí donde hicimos nuestro despeje. Vámonos a la columna de sustitución y resultado. La fuerza es de 5.290 newtons multiplicado por la distancia que se va a elevar esta carga, que son 70 metros, y esto dividido entre la potencia, que son 37.500 watts. Entonces esto nos va a dar el tiempo en segundos. Al realizar dicha operación en la calculadora, nos da 9.87 segundos. Ahí está, 9.87 segundos. Bien, aquí tienes otro problema de potencia mecánica. Voy a continuar con la presentación. Pausa el video hasta aquí para tomar nota. Sistemas mecánicos y su desempeño. Conversión de energía. Los sistemas mecánicos convierten energía en trabajo útil y desempeñan un papel crucial en diversas aplicaciones. Su eficiencia depende de cómo se utilizan la energía y el trabajo. Automóviles. Los automóviles son un ejemplo de un sistema mecánico que combina múltiples componentes para transformar energía química. Aquí debo aclarar que la energía química es la del combustible, ¿sí? En energía cinética, permitiendo el movimiento. ¿Qué es la energía cinética? La energía cinética es la que tiene todo cuerpo que tiene una velocidad, es decir, que está en movimiento. Siempre que un cuerpo esté en movimiento, va a tener energía cinética. Aquí hago un paréntesis. La energía cinética se calcula multiplicando masa por velocidad al cuadrado del cuerpo y esto dividido entre 2, o un medio de masa por velocidad al cuadrado. Continúo con la presentación. Poleas, aquí hay otro ejemplo. Las poleas facilitan el levantamiento de cargas pesadas, mostrando cómo el trabajo y la energía se aplican para realizar tareas cotidianas con mayor facilidad. Engranajes. Los engranajes son fundamentales en muchos sistemas mecánicos, permitiendo la transmisión de movimiento y fuerza entre diferentes partes de una máquina. Vamos ahora con lo que es la definición y fórmula de la eficiencia. La eficiencia se describe como la proporción entre el trabajo útil realizado y el trabajo total aplicado en un sistema. La fórmula para calcular la eficiencia se expresa como eficiencia igual a trabajo útil dividido entre trabajo total.
el resultado de ese cociente se multiplica por 100% para tenerlo en porcentaje. Bueno, comprender este concepto es esencial para evaluar el rendimiento de cualquier sistema mecánico, ya que determina cuán efectivamente se convierte la energía en trabajo útil. Bien, pues aquí voy a resolver un problema de eficiencia. Una máquina con 25% de eficiencia realiza un trabajo externo de 200 joules. ¿Qué trabajo de entrada requiere? Bien, vamos a anotar los datos. Datos. Vamos a poner que la eficiencia, vamos a poner la eficiencia de nuestra máquina es del 25% y realiza un trabajo externo de 200 joules. Ese es el trabajo útil, el trabajo de salida, ¿sí? El que nos va a servir. Son 200 joules. Bueno, ¿qué trabajo de entrada requiere? Este es el trabajo total. Vamos a ponerle trabajo total. No sabemos cuánto es. Ok, vámonos a la fórmula de la eficiencia. Según lo que tenemos acá, la fórmula de la eficiencia es la siguiente. La eficiencia de esta o de cualquier máquina sería trabajo útil sobre trabajo total. Y esto se multiplica por el 100%. La verdad que aquí hay dos opciones. Podemos manejar la eficiencia en porcentaje o en decimales en un número comprendido entre 0 y 1, donde 0 significa cero eficiente y 1 significaría 100% eficiente. Sin embargo, no existe una máquina o sistema mecánico ideal donde toda la energía que le suministra sea la energía que te entrega. Eso no existe. O todo el trabajo total que le suministra sea el trabajo total que te entrega. Eso no va a pasar. Siempre la eficiencia va a ser menor al 100% o menor a 1. En este caso, el factor de por 100% se lo voy a quitar para que sea un poquito más fácil de resolver el problema. Pero la eficiencia no la voy a manejar en porcentaje. El 25% lo voy a dividir entre 100 para manejarlo en decimales. Eso me va a dar 0,25. Entonces, mi fórmula simplemente le voy a quitar en esta ocasión eso de multiplicar por 100 para trabajarlo más fácil en decimales y que mi despeje en la siguiente columna sea más sencillo. Entonces, aquí voy a poner la columna de despeje, tomando en cuenta que voy a trabajar la eficiencia en decimales. Entonces aquí, bueno, a mí me interesa prácticamente trabajo total. Trabajo total está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, trabajo total multiplicado por la eficiencia, a mí me da el trabajo útil. Ahora, la eficiencia está multiplicando al trabajo total, pasa dividiendo. Entonces, esto va a ser igual al trabajo útil dividido entre la eficiencia. ¿Ok? Y ahora sí, hacemos lo que va a ser sustitución, resultado. Bien, entonces el trabajo total, es decir, la cantidad de trabajo que se le entrega a la máquina, va a ser igual al trabajo útil que nos da la máquina, que son 200 joules, dividido entre la eficiencia de la máquina que te mencioné que la vamos a trabajar en decimales. Solo divide 25 entre 100 y eso sería 0,25. Al realizar este cociente con mi calculadora, a mí me da que el trabajo total es de 800 joules. Es decir, a nuestra máquina nosotros le suministramos 800 joules, vamos a decirlo ahorita, trabajos de energía, y la máquina en su salida nos entrega 200 joules, ¿sí? O sea que prácticamente el 75% de esa energía se pierde y solamente aprovechamos el 25%, que es la eficiencia. Bien, toma nota hasta aquí y voy a continuar con la presentación.
Enfoque directo. Esto es para el uso de fórmulas. Bueno, ya vimos algunos ejemplos. Los problemas prácticos sobre trabajo y energía pueden abordarse utilizando diferentes enfoques matemáticos y conceptuales. Por ejemplo, al calcular el trabajo realizado al levantar un objeto, se pueden optar por aplicar directamente la fórmula trabajo igual a fuerza por distancia, considerando la fuerza y la distancia, o utilizar una representación gráfica para visualizar el proceso de trabajo. Eso ya lo hicimos en los ejercicios que hemos resuelto. Bien, veamos ahora qué tenemos acá. Enfoque visual. Representaciones gráficas. Por otro lado, al abordar problemas de potencia, los estudiantes pueden elegir entre calcular el trabajo total y dividirlo por el tiempo, o bien analizar cómo la variación en la fuerza o el tiempo afecta la potencia. Esta comparación de enfoques ayuda a los estudiantes a entender que hay múltiples maneras de llegar a una solución, fomentando la creatividad en el pensamiento crítico. En los problemas que hemos resuelto, vimos que potencia es trabajo sobre tiempo. Pero también vimos que trabajo es fuerza por distancia y eso se podía emplear dentro de la fórmula de la potencia. Entonces aquí pues existen varias formas de resolver un problema. Lo importante es que el estudiante analice y busque la mejor manera de llegar a la solución. Bueno, reflexionando sobre la física en nuestra vida diaria. Al finalizar esta presentación es crucial reflexionar sobre cómo los conceptos de trabajo, energía, potencia y eficiencia impactan nuestras actividades cotidianas. Preguntémonos, ¿de qué manera estos principios influyen en las decisiones que tomamos en nuestra vida diaria y en el uso de recursos? Esta reflexión promueve un diálogo enriquecedor y una comprensión más profunda. La física transforma la vida cotidiana. Cada principio físico que aprendemos nos ayuda a entender y mejorar el mundo que nos rodea. Se trata de aplicar la teoría a nuestra realidad y ver la magia de la ciencia en acción. Bien, pues eso ha sido todo por esta presentación. Espero que te haya sido de utilidad. Si es así, déjame tus comentarios aquí abajo, suscríbete al canal y no olvides también dejarme un like, que es muy importante. Y asimismo activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún estreno aquí en el canal. Cuídate mucho y bendiciones.